Y podemos notar entonces cómo los procedimientos en cuestión nos han permitido determinar los parámetros de resistencia de los suelos, útiles para el cálculo de la capacidad de carga conforme las distintas teorías o metodologías que hemos visto también en algunos de los videos previos. Tenemos también el valor del módulo de elasticidad para el cálculo de los asentamientos elásticos inmediatos. Y por último tenemos los valores de los módulos de balasto, en este caso para la condición vertical y horizontal, útiles para la modelación desde el punto de vista estructural del suelo, entendiendo este como una condición de frontera de resorte que simula una rigidez propia del material, entendiendo esta como la relación que hay entre un esfuerzo aplicado sobre un desplazamiento para unas dimensiones conocidas de un elemento. Hola amigos de GeoJuan, espero todo vaya muy bien. Sean todos bienvenidos a esta tercera entrega de cómo programar el ensayo de penetración estándar en Excel. Para la sesión de hoy nos vamos a concentrar en las correlaciones del ensayo SPT. Esto tiene que ver básicamente con la obtención de los parámetros de resistencia, en primera instancia el phi efectivo, para luego, a través de la metodología de Álvaro González en su artículo estimativo de parámetros de resistencia, realizar una obtención de la cohesión efectiva y el ángulo de fricción efectivo en condición equivalente. De allí, realizar una obtención del módulo de rigidez axial o módulo de Young E. Y por último, hacer una estimación del coeficiente de balasto para la condición vertical y horizontal de acuerdo a las dimensiones de una cimentación. En este caso, una zapata que va a tener unas medidas establecidas en términos de el ancho y la longitud, y para el caso de una pila, la cual estará asociada a un diámetro D. Recuerden que gran parte de estas correlaciones y procedimientos que vamos a utilizar en este video pueden encontrarlos en los libros que aparecen en pantalla. Estas referencias bibliográficas que hacen parte del video número 3 del ensayo de penetración estándar dan cuenta de distintas correlaciones para el ensayo en términos de distintas energías o eficiencias y para distintas aplicaciones dentro del mundo de la geotecnia. Comencemos entonces con el ángulo de fricción efectivo φ'. De acuerdo a lo establecido en pantalla, existen muchas correlaciones disponibles dentro de la literatura para aproximar el ángulo de fricción efectivo con la resistencia de la penetración estándar N. Es importante acá mencionar que las primeras correlaciones que fueron desarrolladas por allá en la década del 50 establecían una relación entre el ángulo de fricción efectivo φ' con la densidad relativa. Al día de hoy, las correlaciones entre el ángulo de fricción efectivo y el N pueden verse como una evolución. En primera instancia, porque ahora trabajamos con un valor de N corregido, y en parte también porque en los últimos 40 años ha habido distintos tipos de correlaciones asociados a distintos tipos de energía o distintos orígenes establecidos por distintos autores. En pantalla podemos ver la recopilación de algunas de esas correlaciones para lo que viene siendo la expresión de Shio y Fukui para el 1982, a Tanaka y Uchida 1996 y la muy famosa ecuación del Japan Road Bureau para el año 84 y año 99. Nótese cómo estas expresiones que aparecen en pantalla son función del N70, el N60 y el N45 respectivamente. Para el caso de estudio y teniendo en cuenta lo mencionado previamente, que la eficiencia del proceso para Colombia, lugar donde me encuentro, es igual al 45%, vamos a utilizar la última expresión que veíamos en pantalla, asociada al Japan Road Bureau para el año 99. De esta manera tendremos entonces que nuestro valor de phi efectivo será igual a 15 más la raíz cuadrada de 9.375 que multiplica al valor del N45 que hace parte de nuestra programación previa. Cerramos la función en este caso. Hacemos Enter y para efectos del cálculo podemos expresar el valor del phi efectivo con una sola cifra decimal. Y lo único que nos queda entonces es realizar una expansión de la fórmula para las distintas profundidades y distintos valores de n hallados previamente. Cabe notar cómo el valor del phi efectivo para esta energía se mantiene relativamente constante, si bien
podemos notar que en la medida que vamos profundizando encontramos mayores valores de phi. Esto es de esperarse por tener una mayor cantidad de confinamiento propio del proceso de corrección del valor del n de campo. El siguiente paso en nuestra hoja de cálculo tiene que ver con la obtención del esfuerzo cortante resistente, el cual, de acuerdo al artículo estimativo de parámetros efectivos de resistencia con el SPT a cargo del Dr. Álvaro González para las jornadas geotécnicas del año 99, indica que para poder obtener los parámetros reales del suelo es necesario plantear una envolvente de resistencia dentro del plano sigma, tau. Básicamente esto implica realizar el cálculo del esfuerzo cortante de resistencia bajo la premisa de que este es igual al producto del esfuerzo efectivo, previamente hallado en la hoja de cálculo, por la tangente del ángulo de fricción, en este caso, el ángulo determinado en función de algunas de las correlaciones para los distintos n corregidos. En este caso podemos ver en pantalla entonces cómo a través del planteamiento de esta envolvente es posible determinar el valor del phi equivalente, entendiendo este como el ángulo de inclinación de la pendiente de una recta en color azul y que trata o tiende a pasar por el origen del plano sigma, tau. En este caso es importante mencionar que se hacen tantas rectas de regresión y estimaciones de parámetros como materiales se tengan dentro del perfil estratigráfico. Esto implica entonces que para el caso de estudio deberemos hacer dos rectas de regresión, una asociada al lleno antrópico y otra asociada al suelo 1C de batolito o el residual de batolito. Así pues, tendremos entonces que nuestro valor de tau r será igual al esfuerzo efectivo multiplicado por la tangente, en este caso llamaré la función radianes, dado que las funciones trigonométricas en Excel requieren que el ángulo se encuentre en medida de radianes para así, de esta manera, asignar el valor del ángulo de fricción. De ahí que solamente nos quede o nos reste cerrar la función radianes y cerrar la función trigonométrica. Y de esta manera obtener un valor de cortante de resistencia, en este caso en kPa, o la misma unidad del esfuerzo efectivo, y para la cual, una vez más, podemos establecer un solo decimal. Así pues, expandimos la fórmula hasta el fondo de nuestro registro y podemos entonces notar cómo hemos determinado el valor del cortante de resistencia bajo la premisa de que este solamente es función del ángulo de fricción, es decir, se descarta la existencia de la cohesión dentro de la expresión, si bien eventualmente el mismo proceso de establecimiento de la recta regresión nos permitirá obtener un valor de cohesión que será pequeño o que en algunos casos podrá ser nulo. Ya a partir de esto nos queda entonces realizar una selección del rango, en este caso para el lleno antrópico, en donde para efectos de formato voy a utilizar la opción de combinar y centrar. Esto para la determinación de la cohesión efectiva y el ángulo de fricción efectiva de manera equivalente. Haré lo mismo o haré lo propio para el caso del residual de batolito. Esto básicamente nos permitirá dar cuenta de que nuestros materiales tendrán los parámetros que aquí aparezcan reflejados, entendiendo que una vez más estos provienen de una recta de regresión. Previamente, a través del uso de la opción de gráficos de dispersión, he generado 3 gráficos que nos servirán bastante para la estimación de los parámetros. En primer lugar, quiero que noten que he dibujado un gráfico que representa la variación del valor del n para la condición de campo y dos energías, en este caso 45 y 60% con la profundidad. Y este gráfico es importante porque nos permite validar la variación de los golpes conforme aumenta la profundidad del registro. Esto permitiría de alguna manera, desde el punto de vista geoestadístico, eliminar valores que se encuentren por fuera de la tendencia para un material en específico, aspecto que también puede verse reflejado una vez se establezcan los gráficos adicionales y que son los que están viendo a la derecha.
en los cuales se plantea una relación entre el esfuerzo efectivo y el cortante de resistencia. Permítanme, para efectos de este gráfico, realizar el cambio. Esto para evitar confusiones de algún tipo. Aquí tendremos nuestro valor en kPas de nuestro cortante de resistencia. Procederé rápidamente a realizar un formato para sobreentender que la expresión que estamos viendo en pantalla reflejada o la ecuación que estamos propiamente viendo reflejadas para los dos materiales hace referencia a la envolvente de resistencia. Como les decía entonces anteriormente, nótese cómo para el caso del saprolito de batolito o del 1C de batolito tenemos puntos que se encuentran por fuera de la línea de tendencia, mientras que para el caso del lleno antrópico se observa una línea de tendencia bastante consistente con los datos de dispersión. Esto también es fácilmente apreciable a partir de la estimación del R cuadrado, entendiendo este como el coeficiente de regresión de la recta, en particular dando cuenta de la buena o el buen alineamiento de los datos con la medida de tendencia en particular. Ya a partir de esto entonces podemos volvernos a nuestras cajas de texto para el caso del lleno antrópico en cuanto a la cohesión. Y conforme lo establecido en la metodología de González, es importante mencionar que si la recta de regresión da cuenta de un intercepto con el eje tau R o con el eje tau propiamente, que es negativo, inmediatamente el procedimiento asociado al artículo de González nos indicaría que para el caso del lleno antrópico nuestra cohesión es nula o nuestra cohesión debe ser igual a cero. Eso es fácilmente apreciable también en el saprolito de batolito, en donde podemos ver que el intercepto se da sobre el valor de menos 19.4, lo que nos indicaría también que para el caso de nuestro segundo material en el registro, esta cohesión también será igual a cero. Para el caso de los dos materiales, lo único que tendremos que hacer es sacar el ángulo de inclinación de la pendiente, en este caso a través de la función de tangente inversa dentro del Excel. Así que procedamos a hacer. Si nos paramos entonces en la celda combinada para el caso del lleno antrópico y llamamos la función intersección eje, podremos notar entonces cómo dicha función, la cual nos permite determinar el intercepto con el eje y, o en este caso el eje tau, para una función de tipo lineal, que es con las que estamos trabajando, nos interroga por un valor de y conocido y un x conocido. En este caso el y conocido hará referencia al rango de cortantes de resistencia para el lleno entrópico, mientras que el valor del x conocido hará referencia a la x, que en este caso viene estando representado por los valores del esfuerzo efectivo. Así pues, entonces podremos notar que si hacemos enter en esta función, nos encontraremos con un valor de menos 0.527, que es el valor que se ve reflejado en la recta de regresión sobre la derecha en este momento donde tengo el mouse. Como les dijera previamente, dado que el intercepto es negativo, tenemos que asegurarnos entonces que esta operación haga parte propiamente de un condicional en donde indiquemos que si dicha operación como prueba lógica nos da menor que 0, el valor verdadero debe ser igual a 0, mientras que el valor falso debe ser igual a la intersección como tal. De ahí entonces procedemos a cerrar y podremos entonces notar que con la ayuda de este condicional efectivamente podremos notar que nuestra cohesión efectiva es igual a 0. Para efectos de esto, lo único que voy a hacer es copiar la función. Me voy a ir a la siguiente rango combinado. Voy a copiar, voy a darle enter. Es claro que el valor en cuestión también debe ser 0.
Y lo único que tengo que hacer para efectos de esto es cambiar el rango en particular. En este caso voy a ver cómo establezco el rango asociado al saprolito de batolito. Lo extiendo para los distintos materiales. Y procedo de la misma manera para el caso del esfuerzo efectivo. De ahí que podamos entonces corroborar en unos instantes cómo, para el rango de selección, nuestro valor de cohesión efectiva es igual a 0. Esto básicamente nos estaría indicando que, de acuerdo a la metodología o de acuerdo al resultado esperado para el ensayo de penetración estándar, nuestros materiales se comportan de manera granular. Y por lo tanto, esto debería verse reflejado en la obtención de un valor de phi equivalente bastante alto, de acuerdo a las estimaciones que vamos a hacer a partir de las pendientes. Es claro que para el caso del saprolito de batolito o el segundo material del registro, al tenerse una pendiente mucho mayor, pues implicará que para efectos de la regresión, nuestro ángulo de fricción también debe ir asociado o debe ser igualmente alto en comparación con el primer material. Ya a partir de esto entonces, si procedemos a sacar el valor de la pendiente, en este caso para el y conocido, en este caso marcado por el valor del tau r, el x conocido, marcado por el valor del esfuerzo efectivo, podremos darnos cuenta que al dar enter dentro de la expresión, el valor de dicha pendiente es 0.51, equivalente al 0.5096 que se ve en la ecuación sobre la derecha. Una vez tengamos esto, procedemos entonces a, en la barra de fórmulas y previo a la función pendiente, llamar la función arco tangente para obtener la tangente inversa de dicha pendiente. Esto nos va a dar un valor que en este caso está expresado en radianes. Y una vez más en la barra de fórmulas vamos a colocar la función grados previo a la utilización de la función de arco tangente para que el resultado final sea expresado en grados. Colocamos un solo valor, en este caso un solo valor decimal, y podremos entonces notar que para efectos prácticos la tangente inversa de la pendiente de 0.5096 es equivalente a un ángulo de 27 grados. Procedemos entonces de la misma manera para el caso del saprolito. Y podremos entonces notar cómo en este momento hemos determinado los parámetros de resistencia para ambos materiales y en donde, como les dije previamente, dado que tenemos valores de cohesión nulos, es esperado que los ángulos de fricción efectivos para el caso equivalente sean altos, en tanto es de esperarse que las envolventes tengan una pendiente suficiente o estén lo suficientemente inclinadas para ver reflejado dichos valores. El módulo de elasticidad o de rigidez axial está definido como la relación entre la presión aplicada a Q y la deformación unitaria vertical asociada a la aplicación de dicha carga. Podemos encontrar entonces que las correlaciones del E son función en su gran mayoría del N55 o del N60. Nótese que en pantalla las correlaciones en cuestión están referidas a suelos limosos, limoarenosos o limorcillosos. Sin embargo, los invito a que miren otro tipo de correlaciones para distintos suelos y que escojan la que más les sirve de acuerdo a las características que tengan en su terreno o en sus registros de perforación. Volviendo al Excel entonces, he decidido trabajar con la correlación que aparece en el libro de Bowles, dando cuenta de que esta es igual a 300, que multiplica al valor de N55, valor previamente hallado, más 6. Esta correlación, de acuerdo a las características que aparecen allí reseñadas en la referencia bibliográfica, esta correlación, de acuerdo a las características que aparecen reseñadas en la referencia bibliográfica, está dada en kilopascales. Para el caso de estudio,
Voy a asegurarme de establecer una sola cifra decimal para efectos de una mejor visualización del valor y acto seguido voy a proceder a determinar el valor de E para las distintas profundidades del registro. Es importante correlacionar este valor de E con la variación misma que tenemos del número de golpes respecto a la profundidad. Y podría o sería de esperar que en la medida que aumentemos la profundidad, se vea reflejado un aumento de la rigidez. Esto puede llegar a ser debatible. Cabe mencionar acá que el valor del E establecido es un valor a partir de una correlación. Lo ideal siempre sería poder o tener la capacidad de determinar el valor del E o de la variable en cuestión a partir de un ensayo directo, estrictamente hablando de un ensayo de resistencia al corte, como puede ser la compresión inconfinada o la compresión triaxial. Mm, De ahí que tengamos que ser muy cautelosos con la estimación que estamos haciendo acá. Ya por último nos queda determinar el módulo de reacción o el coeficiente de balasto que va a estar simbolizado por la letra K. Y aquí es importante recapitular lo visto en el video 3 del ensayo de penetración estándar, en donde indicábamos que el módulo de reacción estaba definido como la relación entre la presión aplicada y el desplazamiento, tanto para una condición vertical como una condición horizontal. Esto básicamente implicaba que el valor del KH y del KB, conforme las ecuaciones que se están viendo en pantalla, nos iba a dar una unidad de esfuerzo sobre desplazamiento. Es común desde el punto de vista práctico que al momento de reflejar la unidad de esta variable o de este módulo en particular, nos encontremos con que ésta está expresada en unidades de peso unitario. Sin embargo, a mí me gusta hacer claridad de que esta hace referencia, rigurosamente hablando, a un valor de esfuerzo dividido sobre un desplazamiento. Basa en la metodología propuesta en el libro de Jiménez Salas, la cual recoge las teorías de Vogt, Terzagh y Broms, es posible entonces establecer o utilizar las correlaciones que aparecen en pantalla para la determinación del coeficiente de balasto. Para el caso de estudio he decidido trabajar con un KB asociado a una zapata, la cual tendrá unas dimensiones BL, es decir, tendremos la posibilidad de tener una cimentación rectangular o cuadrada en caso de que B sea igual a L. Y para el caso del valor del coeficiente de balasto horizontal lo vamos a asociar a una pila que va a tener un diámetro establecido. En ese orden de ideas estableceré un valor de 2 metros de ancho para el caso de la zapata. Colocaré una zapata de 3 metros de longitud. Recuerden que podemos igual hacerla de manera cuadrada igualando B y L. Y para el caso de la pila utilizaré un diámetro bastante común desde el punto de vista práctico, que en este caso es 1.2 metros. Nótese una vez más cómo las unidades que aparecen acá reseñadas para los módulos de balasto, recuerden, son presión sobre desplazamiento, en este caso kilopascales sobre una unidad de metro. Cabe notar también que la unidad del coeficiente de balasto en términos del esfuerzo viene estando dada en función del E. Es decir, es bastante usual y bastante común desde la literatura encontrar que el balasto guarda proporcionalidad de manera directa con el módulo de elasticidad. Esto quiere decir que si nuestro E como tal hace parte o es obtenido a partir de una correlación, esta básicamente ve reflejada la magnitud sobre el módulo de balasto. De alguna manera esto nos indica que el balasto es propiamente función del N y que de alguna manera esto debe repercutir también en el mismo comportamiento o en la misma medida de tendencia que se ve reflejado para el módulo de elasticidad. Empezamos entonces con el cálculo del módulo de balasto para la condición vertical y para la zapata. Tendremos que, de acuerdo a la fórmula que estábamos viendo en pantalla, este será igual a 1.33 que multiplica a la relación que habrá entre el módulo de elasticidad que determinamos previamente con base en la correlación basada en el N55 y que se encuentra dividido en este caso
por el valor o el producto de la longitud de la cimentación por el ancho de la misma elevado al cuadrado, y todo esto a su vez elevado a las potencias 0.33, en este caso expresando de alguna manera lo que viene siendo la raíz cúbica que aparece en el denominador. Así pues tendremos entonces que, cerrando nuestro potencial en asocio a la raíz y cerrando nuestro cociente, el valor del coeficiente de balasto en condición vertical o el módulo de balasto, si lo expresamos en términos de una sola cifra decimal, será igual entonces a 2348.4 kilopascal sobre metro para la primer profundidad, la que está referida al hielo trópico. Y lo único que tendremos que hacer entonces es realizar una propagación de este valor. Sin embargo, es muy importante de acá establecer que lo concerniente o las medidas concerniente al ancho y la longitud tienen que encontrarse fijas. Lo único que variará para nosotros será el caso del E. Así pues, entonces tendremos que, al propagar la fórmula en profundidad, podremos notar cómo el módulo de balasto ha sido asignado para los distintos materiales dentro del registro. Recordamos siempre dar nuestro formato para mantener una visualización bastante agradable, y procedemos ahora entonces con el cálculo del módulo de balasto para la condición horizontal. En este caso lo vamos a asociar a una pila de 1,2 metros. Siguiendo una vez más lo establecido en la fórmula, tendremos entonces que este es igual a 0.75, que multiplica a la relación que hay entre el módulo de elasticidad dividido el diámetro de la perforación, que en este caso vamos a fijar con F4. Así pues tendremos una vez más que, copiando el formato, esto es para establecer un solo valor o una sola cifra decimal, hacemos la propagación, nos aseguramos en este caso de dar nuestro formato, y allí tendremos entonces el resultado final, en donde estos módulos de balasto serán de gran utilidad para efectos de establecer una respuesta desde el punto de vista estructural, en donde simularíamos las condiciones del suelo a partir de resortes o de unas constantes de rigidez que relacionan la presión aplicada en torno y el desplazamiento. Si pues damos entonces por finalizado el cálculo de nuestro ensayo de penetración estándar, y podemos notar, haciendo un zoom hacia afuera para efectos del Excel, cómo nuestro formato se encuentra bastante consolidado, se encuentra digamos presentado de una manera adecuada, siendo bastante estético, lo cual nos permite, considerando las distintas opciones de impresión que maneja el Excel, generar una memoria de cálculo bastante útil y bastante propicia para los diseñadores y los distintos clientes a los que esté dirigido esta estimación de parámetros. Espero entonces les haya gustado este video. No olviden dejarme sus comentarios, estaré muy atento a resolver sus inquietudes, que ojalá sigamos ampliando la discusión en lo que viene siendo este maravilloso mundo geotécnico. Les mando un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.